Silencio, muchacha. Por televisión el que está. Buenas tardes. Querido comandante en jefe, profesor distinguido Alan Roberts, estimados colegas, demás miembros de la presidencia, estimados colegas, la comunidad científica ha alertado a la humanidad desde hace ya muchos años sobre el peligro que representa el cambio climático como consecuencia directa de estilos de vida insostenibles. En particular, la cuarta evaluación científica del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático destacó el carácter inequívoco y las terribles consecuencias ambientales de este cambio. Es por ello la urgente necesidad de tomar acciones concretas entre los países del mundo para mitigar el cambio climático, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y tomar medidas de adaptación al ya inevitable cambio climático. En el plano nacional, Cuba ha venido realizando ingentes esfuerzos para implementar programas y medidas de adaptación sobre la base de la existencia de una sólida comunidad científica, eficiente sistema de prevención de desastres y acción coordinadas a nivel nacional y local. También Cuba contribuye a la mitigación del cambio climático a partir de un conjunto de programas nacionales hoy en curso, integrados en lo que identificamos como la revolución energética, basada en el ahorro, la eficiencia energética y el fomento de fuentes renovables de energía. Estos esfuerzos han, pese a que la contribución cubana a las emisiones globales de efecto invernadero es despreciable, y de nuestra firme convicción de que corresponde a los países desarrollados asumir crecientes compromisos vinculantes de reducción de emisiones. Al mismo tiempo, Cuba participa de las acciones regionales para enfrentar la vulnerabilidad ante el cambio climático y fortalecer la adaptación mediante la colaboración en el área del Caribe en materia de vigilancia, detección temprana y prevención de desastres. Sujeta a las veleidades de la zona tropical del planeta, en Cuba se avisoró pronto la necesidad de prever la ocurrencia periódica de desastres de origen hidrometeorológico y en particular los fenómenos más peligrosos, los ciclones tropicales, causantes de numerosas muertes y grandes pérdidas como resultado de sus fuertes vientos, intensas lluvias e inundaciones costeras. Cada día, una gran cantidad de observaciones y mediciones realizadas en las estaciones meteorológicas cubanas son puestas a disposición de la comunidad internacional a través del Sistema Mundial de Comunicaciones. De esta forma, Cuba cumple rigurosamente sus obligaciones con los diferentes programas de observación del tiempo y el clima a nivel global. Esta modesta contribución y la posición geográfica de nuestro territorio hace que nuestros datos e informaciones sean de gran utilidad para la predicción del tiempo y las investigaciones de la atmósfera en la región del Caribe. El Servicio Meteorológico Cubano también ha realizado importantes contribuciones en el proceso de desarrollo de la ciencia cubana y de las ciencias atmosféricas en particular. Hoy somos privilegiados al haber podido desarrollar modelos de predicción climática a corto plazo, incluyendo la predicción del evento El Niño Oscilación del Sur. Los resultados de las investigaciones en el Instituto de Meteorología han constituido un paso trascendental en el desarrollo de los servicios al público y en la implementación de aplicaciones muy importantes, como son, entre otras, el aviso temprano de sequías meteorológicas y agrícolas, la alerta temprana de condiciones favorables para la ocurrencia de incendios forestales, el ruteo de la trayectoria de los buques, la identificación de los lugares óptimos para el empleo de fuentes renovables de energía y el aviso oportuno de posibles afectaciones a la salud de la población cubana, tomando en consideración un grupo importante de enfermedades. Gracias a nuestro desarrollo científico y técnico, el Servicio Meteorológico logró automatizar con mínimos recursos los radares cubanos, los cuales son una herramienta fundamental para la alerta temprana. Este hecho contribuye de manera significativa a reducir los tiempos de operación y hace disponible la información de forma inmediata. De especial importancia es la labor del Servicio Meteorológico Cubano en el tema del cambio climático en Cuba
y en la región caribeña. El Instituto de Meteorología tiene la responsabilidad de preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y contribuye significativamente en la evaluación de los impactos del cambio climático. Nuestra institución también dirigió la primera comunicación nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y actualmente prepara la segunda comunicación. Hoy tratamos de entender al clima no como un componente aislado, sino como parte de un conjunto de sistemas que interaccionan en la gran asociación que denominamos medio ambiente y que se nos presenta a la luz de los recientes enfoques de la ciencia como un sistema complejo. Estimados compañeros, el mundo actual, que debe enfrentar las consecuencias de prolongadas sequías, tormentas de gran intensidad extrema, inundaciones periódicas, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis y un gran número de otros fenómenos naturales, se ve ahora amenazado por un problema mucho mayor: la guerra. Los recursos que los estados debieran destinar al desarrollo de la ciencia y la tecnología, en particular a la lucha contra los desastres naturales, la seguridad de la navegación aérea y marítima, el mejoramiento de las cosechas para enfrentar el hambre y los programas para paliar las consecuencias del daño que el propio desarrollo industrial causa a la naturaleza, son utilizados de manera demencial para la propia destrucción del hombre. El comandante en jefe de la Revolución Cubana ha estado alertando sobre lo terrible que sería una guerra con el arsenal nuclear disponible en la actualidad, y no descansa en su labor a favor de la paz mundial. Es por ello que en este taller científico sobre el cambio climático se le dedicará especial atención al extremadamente urgente problema de la amenaza de una guerra nuclear y las consecuencias que traería para la continuidad de la especie humana, el llamado invierno nuclear. Nos sentimos orgullosos de poder tener entre nosotros a un eminente científico que ha estudiado profundamente este tema. Me refiero al distinguido profesor norteamericano Alan Robock, con el cual el Centro Meteorológico de Camagüey ha venido colaborando. Inspirados en el claro pensamiento de nuestro máximo líder, los científicos que nos reunimos en este taller analizaremos las consecuencias de una guerra nuclear para el clima del planeta, aportando de esta manera nuestra modesta contribución a evitar la guerra. Muchas gracias. Ahora tenemos el gusto de disfrutar de la conferencia de Alan Robock, las consecuencias climáticas del conflicto nuclear. Muchas gracias. Yo estudié español en la escuela secundaria, pero hace muchos años, hace 45 años, y no lo uso mucho, y por eso es mucho más fácil hablar en inglés en vez de en español. Y bueno, me dice que usted tiene un alumno que habla español, pero no sabía que usted estaba tan adelantado. Pero no lo uso muchas veces, y por eso cuando yo hablo entiendo, pero cuando otros hablan y cuando lee es más fácil. Me alegro porque estás tostón y se lo dediqué y todo. So first I would like to thank you very much for the invitation. En primer lugar, quería dar Castro and Director General Tomás Gutiérrez for the opportunity to address you on this important topic. En primer lugar, quería agradecerle la invitación y en especial al comandante Fidel Castro por la oportunidad de estar aquí y impartir mi conferencia. And as Tomás said, global warming is a serious problem. Como decía Tomás, el calentamiento global es un problema serio. And I work on it, but yo he trabajado en eso. The greatest threat that humans pose to the planet is from nuclear weapons. Pero la mayor amenaza que se ciñe sobre la especie humana en estos momentos en el planeta son las armas nucleares. And we have to solve this problem, so we have the luxury of worrying about global warming. Nos preocupa este problema, de modo que también nos tenemos que preocupar por el cambio climático. The next slide, please. Another one.
So, this is a photo of our beautiful planet. Esta es una imagen de nuestro hermoso planeta. Next. But after a nuclear war, it might look like this. Pero después de una guerra nuclear, quizás el planeta quedaría así. Habría una gran cantidad de humo cubriendo el planeta, Blocking out the sun bloqueando el sol, and making it cold and dark and dry at the surface. haciendo que la superficie fuera una superficie fría, oscura y llena de polvo. In the early 1980s, A principios de los años 1980, the first paper about nuclear winter was written by Crutzen and Burns. Esta fue la primera ponencia escrita por Paul Crutzen sobre este problema. Next. And then there was a climate model calculation by Y después, Richard Turco, Brian Toon, Carl Sagan, and Jim Pollack. que fueron and Tom propuestos por Ackerman. todos estos científicos que ustedes ven aquí en estas imágenes. Next. This was called the TAPS paper, TTAPS. Now, TAPS is the military A esto se le funeral llama song, la ponencia TAPS, que es un término militar. and they calculated with a very simple climate model what would happen if you put smoke in the atmosphere. Ellos utilizaron un modelo muy simple para calcular qué es lo que ocurre cuando se acumula una gran cantidad de humo en la atmósfera. A number of them worked for NASA, Varios de estas personas trabajaron para la NASA. and NASA told the first title of this was the effects of nuclear war on climate. But NASA El told primer título que esto tuvo fue El efecto de una guerra nuclear sobre el clima. them we don't work on nuclear war, Pero la NASA le dijo, nosotros no trabajamos con las guerras nucleares, and so they thought up the term nuclear winter to describe it, which includes what the cause and the result. y entonces fue que crearon el término de invierno nuclear para estudiar tanto las causas como las consecuencias de una guerra nuclear. So this is a graph of the global average surface temperature Esto es un gráfico que muestra los cambios de temperatura promedio en la Tierra, after a nuclear war between the United States and the Soviet Union. lo que ocurriría si se produce una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. And the temperatures would rapidly fall below freezing, and this is in days, so for several months the temperatures would be El eje below horizontal zero. corresponde a los días, de modo que habría un muy violento disminución de la temperatura por debajo del punto de congelación. And clearly this would be a tragedy for the planet because Y evidentemente esto sería una tragedia para el planeta. all the crops would die and we would be ¿Por qué? threatened with starvation. Se perderían todas las cosechas y nos amenazaría una epidemia de hambruna. Next. So the theory of nuclear winter is very simple, La teoría del invierno nuclear es una teoría muy simple, although it's also very horrible. aunque también es una teoría horrible. There are two types of targets. One is missile silos where they're buried underground, and so the Hay bombs dos hit the tipos ground. de objetivos. Están los silos nucleares, que son los que están bajo tierra, And this puts a lot of dust in the atmosphere which reflects sunlight. que causarían que se acumulara en la atmósfera una gran cantidad de polvo que bloquearía la luz del sol. The other type is where they attack cities or industrial areas. Y el otro tipo de objetivo sería cuando se ataquen las ciudades u otro tipo de zonas. And the fires produce massive amounts of smoke which absorbs the sunlight. Los fuegos también iban a producir una gran cantidad de humo que también absorberían la luz del sol. In both cases, very little sunlight reaches the ground. En ambos casos, en cualquiera de los casos, muy poca luz del sol podría llegar a la Tierra. So you would get rapid drops in the surface temperature. De and modo next- que la temperatura de la superficie de la Tierra caería violentamente. even to temperatures below freezing in the summertime. Incluso podrían registrarse temperaturas por debajo del punto de congelación en una época de verano. So the theory is very simple. If you block out enough sunlight, it will get cold at the ground. La teoría sería muy simple. Si se bloquea la luz del sol, la superficie de la Tierra se enfría. So the big question is, how much smoke would you get? Y la gran And how much pregunta dust sería, would you get? ¿cuánta cantidad de humo o cuánta cantidad de polvo se podría producir?
By the way, all of this is theory. It's A never propósito, happened. Esto todo es en Fortunately. teoría. Afortunadamente, nada de esto ha ocurrido. So we have to use analogs to test it. Other things that happen in the climate system that tell us similar stories. De modo que tenemos que utilizar análogos en cuanto al sistema climático. Tenemos que ver fenómenos similares para entonces calcular qué pasaría. And I'll talk about these more in the future, but I just want to tell you about one now. En el futuro podría hablar yo más de esto, pero ahora quisiera referirme a un fenómeno. Okay, just think, at nighttime, when the sun goes away, En la noche, the por temperature ejemplo, goes down. cuando el sol se esconde, la temperatura disminuye. And so, what if the sun did not come up the next day? You can imagine, you have a feeling for how quickly temperatures can fall. as ¿Y you qué grow. pasaría entonces si al amanecer no saliera el sol? Tendríamos entonces aquella sensación de esperar que el sol salga y que eso no va a ocurrir. So, this was more than 25 years ago. Why am I here talking about it today? Esto comenzó hace aproximadamente 25 años y yo me preguntaría, ¿qué hago yo en estos momentos hablando de eso? And so, there are two questions I want to ask now. Y ahora quisiera hacer dos preguntas. So, one is, although the Cold War and its arms race are over, could the remaining nuclear arsenals still produce nuclear winter? La primera pregunta sería, si bien la Guerra Fría y la carrera armamentista nuclear asociada a ella ya han llegado a su fin, ¿podrían entonces mantener los arsenales nucleares que quedan, podrían producir un invierno nuclear? And the second is, what would be the consequences of the use of a much smaller number of nuclear weapons by some other countries, say India and Pakistan, that now have nuclear arsenals? Y ahora la segunda pregunta, ¿cuáles serían las consecuencias del uso de un número mucho más pequeño de armas nucleares por países, digamos, como India o Pakistán? Okay, so now I'll tell you the answers to these questions. Y ahora les voy a decir cuáles son las respuestas a estas preguntas. The first one is yes, we can still produce a nuclear winter even with the current reduced American and Russian nuclear arsenals. Y la respuesta es sí, aún pudiéramos provocar un invierno nuclear a pesar de que se hayan reducido los arsenales nucleares de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. And the next one is, go ahead to the next. It would not be nuclear winter if 100 nuclear weapons were used, but it would still be Y a en el large caso de la reduction. segunda pregunta, bueno, sí, aun cuando hubiese 100 armas nucleares, sí se podría producir un invierno nuclear. But it would still be a terrible tragedy from the direct effects, and Pero sería una terrible tragedia desde el punto de vista de sus efectos directos. the climate change from the smoke would still be unprecedented in recorded human history. Y el cambio climático y la cantidad de humo serían aún así sin precedentes en la historia humana. Next. So, this is a story of new work that's possible with modern computers and modern climate models that can calculate details and things in much more detail than the simple models used by TAPS. Y esto es como especie de una historia de una nueva modelación con el uso de las computadoras sobre este fenómeno. Next. So the work I've done recently is in collaboration with Luke Oman, who was my student, and Georgy Stenchikov, who was a professor at Rutgers with me and now is in Saudi Arabia. Este trabajo lo he hecho en colaboración con el señor Luke Oman, estudiante mío, y Georgy Stenchikov, que es un colaborador mío también. And Brian Toon and his student Charles Bardeen. Brian Toon también y Charles Bardeen. And Richard Turco at UCLA. Y Richard Turco de la Universidad de California. So Turco and Toon were two of the original authors, along with Carl Sagan, who did the nuclear winter work. Toon y Turco fueron los autores originales de este trabajo sobre el invierno nuclear. And at the same time, Stenchikov and Alexandrov did similar calculations in the Soviet Union. Y al propio tiempo Stenchikov y Alexandrov hicieron cálculos similares en la Unión Soviética. And that was one of the strengths of the nuclear winter message. The work was done both in the United States and the Soviet Union, and they got the same results by scientists
working together, and so nobody could say it was propaganda from one side or the other. Y esta es una de las fortalezas de la modelación de este trabajo de el invierno nuclear, que tanto científicos de los Estados Unidos como los científicos de la Unión Soviética, trabajando de conjunto, llegaron a los mismos resultados. Next. This is a history of the number of nuclear warheads on the Esta es la planet. historia de las ojivas nucleares que existen en el planeta. You can see the arms race with the numbers going up and up and up till about 1986. Se pueden ver las cifras correspondientes a la carrera armamentista que fueron aumentando hasta el año 1986 And going down, y después fueron disminuyendo. and the current treaty that the United States and Russia have signed will Aquí está reduce it to about 4,000 nuclear weapons el in the next momento 10 years. en que se firmó el Tratado de Reducción de Armas Nucleares por parte de Rusia y de los Estados Unidos, que se comprometieron a reducir en 4.000 el número de armas nucleares. There are a number of other countries that have weapons, but it's such a small number it doesn't even fit on this graph. Hay otros países que tienen también armas nucleares, pero sus números son, las cifras son tan despreciables que decidimos no incluirlos en este gráfico. Next. This is 1983, when the first papers on nuclear winter were written by Alexander Ostenchikov and by Turko et al. The En TAP paper. 1983 se escribieron los primeros artículos sobre el problema de el invierno nuclear. Next, please. And then I published a paper in 1984 with a little bit more sophisticated model. En el 84 yo también publiqué otra ponencia utilizando un modelo un poco más sofisticado. This work got a lot of attention and discussion in the world about the nuclear arms and the direct effects and the indirect effects. Ha habido un gran debate a nivel mundial acerca de las armas nucleares y el efecto directo que éstas pudieran tener. And I think this discussion helped to end the arms race. In fact, that's what Gorbachev has said. Yo pienso que este debate fue lo que contribuyó a ponerle fin a la carrera armamentista, al menos eso fue lo que dijo Gorbachev. Because you remember the Soviet Union did not end until several years after the arms race. Porque ended. ustedes recordarán que la Unión Soviética transcurrieron varios años después del fin de la carrera armamentista. And I hope that we can generate some new publicity for our new work based on this talk and the other work I've been doing, so we can again make the world realize how dangerous even the current nuclear arsenals are. Y pudiéramos incluso publicar un poco más acerca de información para que el mundo sepa que a pesar de que se han reducido varios arsenales, aún existe un peligro latente. Next. Now, this is a graph of the number of countries that have nuclear weapons Esto es un gráfico que se corresponde con los países que poseen armas nucleares and the year that they got them. y el año en que las obtuvieron. The 5 members of the United Nations Security Council were the Los first 5 countries to have nuclear weapons. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fueron los primeros en obtener las armas nucleares. Permanent members. And Los miembros permanentes. then Israel, India, Y después están Israel, la India. and Israel helped South Africa develop them, Israel ayudó a Sudáfrica a obtener las armas nucleares. but then South Africa gave them up. Y después Sudáfrica se deshizo de las armas. When the Soviet Union ended, all of a sudden there were 3 new nuclear nations, Y con la división de la Unión Soviética aparecieron otros 3 países con armas nucleares. but they said, we don't want them, and they gave them back to Russia. Pero ellos dijeron no las queremos y se las devolvieron a Rusia. But then Pakistan and North Korea Pero have developed entonces nuclear weapons. están Pakistán y Corea del Norte que también desarrollaron armas nucleares. If this trend continues, it just makes the world a much more dangerous place. Si esta tendencia continúa, el mundo se convertirá en un lugar mucho más peligroso. But we also have to ask ourselves, why did some countries have them and choose not to have them? What can we learn from Pero that? también tenemos que preguntarnos por qué hay algunos países que han decidido tenerlas y otros han decidido deshacerse de ellas y qué lecciones podemos aprender de esto. Next, please. Here's a map of where the countries are that have nuclear weapons. You'll notice the southern hemisphere is a nuclear-free zone. Este es un mapa donde se muestran los países que poseen armas nucleares y como ustedes pueden ver aquí, el hemisferio sur es una zona libre de armas nucleares.
Next, please. This is the arsenals as of a couple years ago. Estos son los arsenales según los datos de hace 2 años. Next, please. Now, it's not a secret how to make a nuclear weapon. ¿Cómo hacer un arma nuclear? No es ya un secreto. The only thing that limits people is having enough highly enriched uranium or plutonium to make the bomb. La única limitante es contar con la cantidad suficiente de uranio o plutonio para poder fabricar un arma. 32 additional countries have enough material Hay otros to make nuclear 32 weapons. países que poseen las cantidades suficientes para fabricar armas nucleares. The world could construct 100,000 nuclear weapons if they wanted to. El mundo pudiera construir 100.000 más si quisiera. So why do those countries not have nuclear weapons? Ahora, ¿por qué esos países no poseen armas nucleares? It's obvious that if Germany or Japan or Canada or Es Belgium evidente or Spain wanted them, they could make them if they wanted to. Que si Alemania, Japón, España pudieran fabricarlas si quisieran. What can we learn from those decisions? ¿Qué lecciones pudiéramos aprender de estas decisiones? The other question is, why do France, China, Britain, and Israel each have about 100 or 200 weapons? ¿Por qué? Es la otra pregunta. Francia, China, Gran Bretaña, Israel poseen más de 100 armas nucleares. If the purpose is to threaten somebody else from Si el propósito es amenazar a alguien más so they don't attack you, para que ellos no los atacasen, how many weapons do you have to put on their capital city to threaten them, to stop them? ¿cuántas armas serían necesarios colocar en las capitales para amenazar a estos posibles países? Isn't the answer to that one? ¿Sería la respuesta una? So why do you need thousands and thousands? Maybe you need 2 in case one doesn't work, but even if you thought that ¿Por was qué a entonces purpose, tener cientos y cientos? Quizás se podrían tener 2 en caso de que una sola no funcionara apropiadamente. so even if the United States and Russia wanted to maintain a threat, they could today De get- modo que en caso de que los Estados Unidos y Rusia quisieran mantener esa amenaza, they could get down to 200 nuclear weapons each and their world would not be able to have a nuclear winter. pudieran reducir sus arsenales a una cifra de 200 cada uno. Next, please. Now, I'm going to talk about how big nuclear weapons are, so I want to give you some terminology. I'm going to Yo use the voy a term hablar ahora de megaton. cuán grandes son estas armas nucleares y voy a usar alguna terminología específica. A megaton is 1,000 tons. It's a Un megatón and it's a equivale a 1.000 toneladas. trillion grams, a teragram. So a megaton is a teragram. Next, please. Now, in 1985, En 1985, the U.S. and Russia had about 20,000 weapons with a total explosive power of 10,000 megatons of TNT. That's la how- Unión Soviética y los Estados Unidos tenían aproximadamente 19.000 ojivas nucleares con una capacidad explosiva de aproximadamente 10.000 megatones. These were called strategic weapons on bombers Estas son las and llamadas armas estratégicas, que son las que se cargan en los bombarderos, en los misiles. and smaller battlefield weapons they called theater weapons. Y las otras armas más pequeñas, que son las armas que se dicen del teatro de la guerra. Next, please. Now, to give you a feel for this, during World War II, Durante la Segunda Guerra Mundial, when 50 million people were killed by weapons, cuando 50 millones de personas fueron asesinadas por las bombas, the total explosive power of all the bombs was only about 2 or 3 megatons. el total del poder explosivo de todas las armas ascendía aproximadamente de 2 a 3 megatones. So they had 10,000 times more explosive power than was used in all of World War II. De modo que ahora se cuenta con 10.000 veces mayor poder explosivo que todas las armas de la Segunda Guerra Mundial juntas. Next, please.
In fact, if you look at the entire history of warfare on the whole planet, Pero si se analiza toda la historia de todas las guerras en todo el planeta, only 10 megatons were used, and so that means we still had 1,000 times more than ever used se in the han history of our utilizado planet. simplemente 10 megatones, de modo que en estos momentos el poder explosivo de todas las armas que existen asciende a 10.000, mucho más. Next, please. So, today's arsenal is about a third of the 1985 arsenal. El arsenal actualmente equivale a un tercio del arsenal que existía en 1985. And so if we divided it up among all the 6.7 billion people on the planet, Y everybody si se would get divide about, esta cantidad entre los 6.000 millones de personas aproximadamente que existen en el planeta, cada ciudadano everybody would have about 750 kilograms of TNT. tendría derecho aproximadamente a 750 kilogramos de TNT. Isn't that crazy? ¿No es esto algo loco? Now, if everybody took it and buried it in their backyard, that would be one thing, but they're concentrated on these weapons of mass destruction. El problema es que no se trata de que las personas entierren esta cantidad per cápita en el jardín de su casa, sino que este poder está concentrado en ciertos y determinados países. Now, if you look like graphs better than numbers, if the little dot in the center is all of the weapons used in World War II, the rest is the entire nuclear arsenal today. Los gráficos a veces hablan más que las palabras. En este caso, el punto que se encuentra en el centro representa todas las armas nucleares que fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, y toda la zona amarilla representa el arsenal actual. So here's a picture of a bomb being tested in the atmosphere when we still did that. Esto es la foto de un arma nuclear que fue probada en la atmósfera. Next, please. This is the first atomic bomb test. Este fue la primera prueba de una bomba atómica. So I want to show you what the effects of a nuclear weapon are. Next, Y please. quisiera enseñarles ahora cuáles son los efectos de un arma nuclear. It's like bringing a piece of the sun to the surface of the earth for a Es fraction como of a si second. se trajera por fracciones de segundo un pedazo de sol hasta la superficie de la Tierra. The light is so bright it burns everything within a certain distance. La luz es tan intensa que lo quema todo en un radio determinado. And then the shock wave expands. Y después la onda expansiva se amplía, se extiende. Next, please. So, during the first nuclear war, Durante la Primera Guerra Nuclear, the United States dropped 2 bombs on Japan. los Estados Unidos lanzaron 2 bombas atómicas sobre Japón. As you know, the first one was in Hiroshima. It had explosive power about 15 kilotons, not megatons, kilotons. Como 1,000 ustedes saben, la tons. primera fue lanzada en Hiroshima con una potencia explosiva de 15 kilotones, That's about 3 millionths of the current world arsenal. que equivale a 3 millonésimas de el actual arsenal. Next, please. This is the airplane that dropped it. I took this picture in the Smithsonian Museum in Washington. Este fue el avión que lanzó la primera bomba. Esta foto la tomé del archivo del Instituto Smithsonian en Washington. Named after the mother of the pilot. Lleva el nombre de la madre del piloto. This is a model of the bomb. Este es el modelo de la bomba. Next, please. This is a drawing done by one of the survivors. Esto fue un dibujo que hizo uno de los sobrevivientes. And what they remember is the fires and the smoke. Lo que ellos recuerdan son los fuegos y el humo. Next. Here's a photograph of Hiroshima afterwards. Este es una foto de Hiroshima después del ataque. Where did all the houses go? Where did ¿A all the dónde buildings fueron todos los edificios y todas las casas? go? They burned and went up in smoke. Ellos se quemaron y se convirtieron en humo. So unfortunately, we have this example that a nuclear bomb can start fires over many hundreds of square kilometers. Desafortunadamente tenemos este ejemplo que nos indica que una bomba nuclear puede causar fuego y destrucción en cientos de kilómetros a la redonda. Next, please. I'm going to show you one of the tests that was done in the Nevada desert. Les voy a mostrar uno de los experimentos que se hizo en el desierto de Nevada. You see the generals have sunglasses on and they have their fingers in their ears. Como ustedes ven, todos los generales están usando espejuelos de sol y se tapan los oídos con sus manos. The only light is actually from the bomb. La única luz proviene de la bomba. So next. That was the bomb. Next.
Esta fue la explosión de la bomba. This is a house that they built there, and you can see Esto fue una casa que ellos construyeron allí. how the light of the explosion lit up the side. Y como ustedes pueden observar aquí, la luz de la bomba iluminó toda esta parte. Next, please. Now, as the mushroom cloud goes up, you can Ahora, see the shadow gets shorter. En la medida en que el hongo de humo iba ascendiendo, la sombra que proyectaba la casa se iba acortando. And the light is so intense it begins to burn. The Y heat. entonces se comenzaba a quemar la parte opuesta. Next, please. But then the shockwave hits. Pero entonces la casa fue golpeada por la onda expansiva. It's just like when you see lightning and then later you hear thunder. So Es como cuando se escucha primero se ve primero un relámpago y después se escucha el trueno. next. So you can see the house just gets destroyed and blown apart. And even if the flames are blown out, the electricity, the gas will then allow the flames to burn again. Como ustedes ven, la casa se va destruyendo paulatinamente, aun cuando el fuego haya terminado, los sistemas eléctricos, el gas, provocan esa destrucción. Now, it turns out that it makes a difference what kind of smoke it is. Ahora, resulta que hay una diferencia en cuanto al tipo de humo. If petroleum products burn, it burns with this black sooty smoke, which is very good, very effective at absorbing sunlight. Ahora, cuando se queman los productos del petróleo, el humo que se produce es de color negro, que es muy eficaz en términos de la posibilidad de bloquear la luz del sol. So in the 1980s, we did detailed calculations of how much smoke En would los be años- generated from different things burning. En los años de la década de 1980 hicimos algunos cálculos en cuanto a cuánta luz se podía bloquear en dependencia de la cantidad de humo. So I'd go into a room, the chairs you're sitting on are made of plastic, and that burns with black smoke. So would the rug, so would the ceiling, so Por would the ejemplo, asphalt. las sillas donde ustedes están sentados están hechos de plástico. Esto, lo mismo que la alfombra, que el techo, produciría, si se quema, un humo negro. But the wood here would burn with a lighter colored smoke, which would not be as effective at absorbing sunlight. Pero la madera del podio se quemaría y produciría un humo blanco, y este humo no sería tan eficaz en cuanto a bloquear el sol. So we calculated how much smoke would be generated from different sized cities and different sized bombs. De modo que calculamos el humo que se produciría en ciudades de diferentes tamaños y en áreas de diferentes tamaños y bombas de diferentes tamaños. And here's a cartoon showing what would happen if bombs were dropped on targets in the Sinai Peninsula. Y esto es un modelo que mostraría qué es lo que se produciría si una bomba es lanzada. Which peninsula? Sinai. En la península del This is the Sinaí. Suez Canal here. Y aquí Next, please. ven cómo estaría situado el canal de Suez. Next. So, in our recent work, we said, well, the cities are much bigger now than they were 25 years Ahora, ago. en nuestros estudios recientes hemos dicho, bueno, ahora las ciudades son mucho más grandes que lo que eran hace algunos años. So, if 50 Hiroshima-sized bombs were dropped on cities in the places that would generate the most amount of smoke, this De is how modo- much smoke would be generated. De modo que si se lanzan 50 bombas como las que se lanzaron en Hiroshima en otras ciudades, esta es la cantidad de humo que se generaría. So, China, more than 5 million tons of smoke. En el caso de China sería más de 5 millones de toneladas de humo. India, 3.5, Pakistan, En 3. el caso de la India, 3 millones y medio de toneladas. En el caso de Pakistán, 3 millones de toneladas. So Pakistan and India each have more than 50 of these bombs now. Cada una de ellas, India y Pakistán, tienen más de 50 de estas bombas. So we did a rather conservative calculation. We said, let's add these together and let's just take the total as 5 million tons of smoke. Let's put it in the atmosphere in a modern climate model and calculate what the climate response would be. Y entonces hicimos un cálculo, sacamos un promedio de qué pasaría en la atmósfera si se producirían 5 millones de toneladas de polvo, Next, please. de humo, perdón. And so this is only 0.03% of the current world arsenal, a tiny number of the Esto total bombs. equivale solamente a 0.03% del actual arsenal mundial. Es un porciento muy pequeño. As I said, 20 million people would die
Como yo le decía, alrededor de 20 millones de personas morirían de los efectos directos. Half of the number that died in World War II in the whole world. O sea, la mitad de todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. So accounting for the amount of fuel and the Y teniendo size en cuenta of la the cantidad fires, de combustible y del tamaño de los fuegos, of smoke would be generated. serían generadas 5 teragramos de humo. So this is the details of the climate model. Next. Estos son los detalles del modelo climático. So here's a movie of where the smoke would go. We put it into Esto the es atmosphere. un video sobre la dirección que tomaría el humo. We put it in the atmosphere on May 15th right here. It gets heated by the sun and lifted into the atmosphere and then blown around by the wind. El problema es que si se produce humo en aquella región de allá, la luz del sol haría que este humo y el calor ascendería y se expandiría por todo el mundo de esa manera. So within 2 or 3 weeks it would cover all the inhabited parts of the world. De modo que de 2 a 3 semanas tomaría para que todo este humo cubriera todas las partes habitadas del mundo. Next, please. Go on to the next one. Next one. I'm not going to show this. So we calculated how much the climate would change in response to this. Y después calculamos cuánto cambiaría el clima como respuesta a este fenómeno. And here's a graph. It shows Y en este gráfico se red is the muestra difference in los global puntos average rojos. surface temperature. Los puntos rojos muestran la diferencia con respecto a la temperatura de la Tierra. And this is in 10 years. Esto es un periodo de 10 años en el eje horizontal. So after 2 or 3 years, the global average temperature would be 1.25 degrees below normal. De modo que en un periodo de 3 años o 4 años, la temperatura disminuiría 1,25 grados, la temperatura global. And the black is precipitation. Global average precipitation would go down by about 10%. Y también las precipitaciones disminuirían en un 10%. The bottom is, this is what would the reduction in sunlight from the Pinatubo eruption of 1991, and this is from this regional nuclear winter scenario. En el diagrama de abajo se calcula la disminución de la luz solar en los primeros modelos y en la curva inferior qué pasaría con este escenario. So remember I showed you the TAPS results showed the effects would go away in 2 or 3 months. Como ya les había mostrado, estos efectos se permanecerían durante 2 a 3 meses. But with this more sophisticated model, pero con estos modelos mucho más sofisticados, the smoke is lofted into the upper atmosphere and stays there for years. El humo ascendería a la atmósfera superior y se quedaría allí durante años. And that's a new result. That was a surprise to us. Y esto es un nuevo resultado. Esto realmente fue una sorpresa para nosotros. We didn't. So, people would argue that these results are not very good because había personas que decían que estos resultados no eran muy buenos. Because they used a simple model. Porque nosotros habíamos utilizado un modelo simple. But actually, when we used a more complicated model, the effects got worse, not better. En realidad, cuando usamos un modelo mucho más complicados, los resultados fueron peores. Next, please. So, just to give you a feel for how much this temperature changes, this is a graph para darles una idea de cuánto cambiaría la temperatura of global average temperature for the last 120 years, the global warming that we're so worried about. En esta gráfica se representa el cambio promedio en el calentamiento global en los últimos 10 años. But this effect would rapidly plunge temperatures much colder than they've ever been in the last 1,000 Pero con years. este efecto nuclear la temperatura disminuiría mucho más rápidamente y se representa con la línea roja. And this next please. This would be global climate change unprecedented in recorded human history. Sería un cambio climático global sin precedentes en la historia humana. And remember, this is just from a tiny relatively number of weapons used by India and Pakistan. Y recuerden que todo esto parte del supuesto uso de un pequeño arsenal nuclear por parte de la India y de Pakistán. So it's not nuclear winter. We can't call it winter because the temperatures are not below freezing, but still it's a huge change in climate. No sería entonces un invierno nuclear como tal, no caería la temperatura por debajo del punto de congelación, pero sí sería un cambio significativo.
Now, we also study climate change for the past 1,000 years, and this is a También graph estudiamos los cambios climáticos durante los últimos 1000 años. based on tree rings, and it's the temperatures would even go. This is from the year 1000 to the year 2000. Esto It would es even be desde el colder than it año was 1000 hasta el during the año Little Ice 2000. Age. Colder than the Little Ice Age here. Next, please. Next. Well, actually, go back. The smoke is in the upper atmosphere, so the Como upper ustedes atmosphere gets recuerdan, very hot. Como ustedes recuerdan, el humo ascendería a la atmósfera superior y esta zona sería una zona muy caliente. This is the temperature increase in the stratosphere, Este sería el incremento de temperatura en la estratosfera and this would destroy ozone. y esto también destruiría el ozono. Next, please. Go on. Go on. This is a graph of a map during 1 year later how the temperatures would change in different places around the world. Esto sería un mapa que mostraría cuál sería el cambio de temperatura un año después en todo el mundo. And so it would change. It would cool more over the continents than over the ocean. Y afectaría mucho más los continentes que los océanos. Next, please. And there would go ahead. That's the details. Go ahead. That's the details of the precipitation. Estos son los detalles de las precipitaciones. Now, how would agriculture be affected by this? Ahora, ¿cómo sería afectada la agricultura con este fenómeno? There would be shortened growing seasons Habría cosechas, periodos de cosechas mucho más cortos, because the temperature would be colder. The plants would grow more slowly. porque la temperatura sería mucho más fría y las plantas entonces crecerían mucho más lentamente. It would be darker, and there would be less rainfall. Habría mucha más oscuridad, habría menos lluvia. And all of these things would reduce agricultural production. Y todo esto reduciría la productividad, la producción agrícola. Next, please. So we calculated how the growing seasons would change. De modo que calculamos cómo cambiarían las temporadas o las estaciones de crecimiento. So we calculated from the last frost in the spring to the first frost in the fall. Lo calculamos desde la última helada de la primavera hasta la primera de el otoño. Of course, here in the tropics, that's not relevant, but in the Por mid-latitudes, supuesto, esto en el trópico no es muy importante, pero en otras in the latitudes, mid-latitudes where there's a lot of agricultural productivity, this is important for growing donde la crops. productividad de la agricultura es mucho mayor, esto tendría un impacto. And in the mid-latitudes of the northern hemisphere and the southern hemisphere, Y en las latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, the growing season would be 10, 20, 30 days shorter. estas estaciones serían más cortas en 10, 15, 20 días. So you can imagine that if people thought their agricultural production would go down, they would just stop exporting food and save it for their own people. De modo que cuando las personas se dieran cuenta de que la productividad de la agricultura iba a disminuir, pues entonces pudieran decidir no exportar alimentos y reservarlos para sus propias poblaciones. And even though you could grow some crops, you could imagine a shutdown of global agricultural trade. Y aun cuando se pudieran cultivar algunos cultivos, ya se pueden imaginar cuál sería el impacto en el comercio global de productos agrícolas. And unfortunately, we have an example of that just from this year. In Russia, Desafortunadamente ya tenemos un ejemplo de ello este año. En Rusia, in Russia, because of the drought, they stopped exporting any food a couple weeks ago. como resultado de la sequía, hace unas semanas decidieron detener todas las exportaciones de alimentos. But there wasn't drought other places, and so it didn't have a global effect yet. Pero como no hubo sequía en otros lugares, aún estos lugares no han sentido esos efectos. But you can imagine after something like this, it could be a global panic. Pero ustedes pueden imaginarse que si se da una situación como esta, se produciría un pánico a nivel global. And of course, the only way to prevent this is to get rid of nuclear weapons. Y por supuesto, la única forma de evitar esto sería deshacernos de las armas nucleares. Next, please. Go ahead.
So, we had this new model and we said, well, let's go back and look at the nuclear winter calculations that were Entonces done. ya teníamos este nuevo modelo y decidimos volver a los cálculos que habíamos hecho sobre el invierno nuclear. That were done in the 1980s. Let's go back and see whether they were right or not, whether this simple model was Volvamos correct for atrás y analicemos si estos modelos originales estaban errados o no. for a war between the U.S. and Russia. Estos modelos que fueron primeramente hechos por los Estados Unidos y por Rusia. So we put 150 teragrams of smoke instead of 5 into Entonces the empezamos atmosphere. los cálculos teniendo como base 150 teragramos de humo. So where did this number come from? ¿De dónde venía esta cifra? It's the same nuclear winter scenario that we used 20 years ago. Es el mismo escenario de invierno nuclear que habíamos utilizado hacía 20 años. But, as I mentioned, there are many fewer nuclear weapons today. Pero, como ya mencionaba, hay muchas más armas nucleares hoy. So we went back and revisited the calculations. How did they get 150 teragrams from all the weapons they had back then? Y entonces volvimos a hacer los cálculos y nos preguntábamos entonces cómo con aquellas armas nucleares se podría llegar a 150 teragramos de humo. So they targeted every possible target in the U.S. and Russia, every city, every industrial area that Y could produce entonces smoke. empezamos a considerar todos los lugares, las ciudades, lo mismo en los Estados Unidos, en Rusia, que pudieran producir grandes cantidades de humo. And then they said, well, these weapons aren't very accurate. Let's put 2 bombs on every target. Entonces ellos dijeron, bueno, como las armas ahora son tan exactas, pongamos entonces 2 armas en cada uno de estos objetivos. But the arsenals were so large, they said Pero los arsenales eran tan grandes que ellos dijeron, they still had lots of weapons left. aún hay muchas armas nucleares. So they ended up putting 8 bombs on every target. Y decidieron entonces asignar 8 armas nucleares a cada uno de estos objetivos. They were just bouncing the rubble. Simplemente estaban como que abarrotados de armas nucleares. So because today's weapons are more accurate, if you just use 1 bomb per target, you can still generate that much smoke from the current arsenal. De modo que, como ahora las armas son tan exactas, se pudiera con una sola arma generar esa cantidad de humo. Even with the arsenals reduced by the current treaty. Aun cuando los arsenales se han reducido gracias al último tratado de reducción de armas nucleares. Next, please. So here's a movie of that. There's a lot more smoke than the Esto previous es one. un video que muestra esta hipótesis. Como ustedes ven, se generaría mucho más humo que en el video anterior. Next, please. And this is the temperatures that first year. The temperatures would plunge Y esto 20 or 30 sería degrees below the previous las temperatures. disminuciones de temperaturas en el curso del año siguiente. Next. And go ahead. And so we said, well, let's look, do the temperatures really go below freezing? Entonces dijimos, analicemos entonces si las temperaturas disminuirían por debajo del punto de congelación. So we took a place in the Ukraine where there's a lot of agriculture. Seleccionamos a un lugar en Ucrania donde hay muchas zonas agrícolas. And this is a graph of the seasonal cycle of temperature without nuclear weapons, where it gets warm in the summer and cold in the winter. Y entonces hicimos este cálculo, este gráfico muestra los ciclos normales de temperatura sin armas nucleares. And the red one is after this scenario. Y entonces la gráfica roja muestra qué pasaría después de este fenómeno. And you can see temperatures stay below freezing for a couple years. Como ustedes observan aquí, las temperaturas se mantendrían por debajo del punto de congelación durante los próximos 2 años. So really nuclear winter is what would happen, and you couldn't possibly have agriculture for years in this place. De modo que aquí lo que ocurriría sin duda sería un invierno nuclear y ello significaría que durante años no se podría cultivar nada. Okay. Keep going. The same thing's true in the United States. Keep going. Lo mismo hicimos con los Estados Unidos. Keep going. The growing season would be essentially zero. La estación de cosecha, la etapa de cosecha se reduciría prácticamente a 0. Next. And this is the change in global temperature. Y este sería Temperatures would get 8 degrees below normal for el several cambio years. en la temperatura global que disminuiría en alrededor de 8 grados. 18,000 years ago, at the height of the last ice age, global average temperatures were only 5 degrees below the current temperatures.
La temperatura 18.000 años atrás sería, con respecto a este cambio de temperatura, de una diferencia de solo 5 grados. Next. We also did a scenario with a third the amount of smoke. También hicimos un cálculo utilizando o calculando la tercera parte de esta cantidad de humo. You get about half the climate change. Y obtendríamos casi la mitad de lo que habíamos calculado para el cambio climático global. So if we put these three scenarios here, you see that Entonces ubicamos en este gráfico los tres cálculos. if you make 10 times the amount of smoke, you only get about 3 times the climate response. Si se aumenta en 10 la cantidad de humo, simplemente el efecto sería de aproximadamente una diferencia de 5. That's because if you're blocking out a lot of the sun Porque si se bloquea una gran parte de la luz solar and you put a lot more smoke in, y se añade una mayor cantidad de humo, there's no more sun to block, so it doesn't really matter. no habría mucho más sol que bloquear, de modo que la diferencia no sería mucha. So people have said, well, this would never happen. This is an unrealistic Y scenario. las personas han dicho, bueno, esto de todos modos no va a ocurrir, esto es una hipótesis irreal. And we're not saying that this could happen. We're just saying this is what would happen if this Nosotros amount no of smoke was put in the atmosphere. Nosotros no estamos diciendo que esto pudiera ocurrir, estamos diciendo que esto es lo que ocurriría si se acumula esta cantidad de humo en la atmósfera. And the world needs to know this. Y nuestra función es esa, conocer eso. And of course, we hope the answer is always 0, not any of these numbers. Y la respuesta de todo esto sería, bueno, habría 0 vida. Next. I've graphed these on the same graphs. Keep going. Obviously, these are large temperatures. Los gráficos son sobre los mismos datos. Okay. So these are all theories. Estas todas son teorías. We've never actually done the experiment in the atmosphere. Nunca realmente hemos hecho ningún experimento en la atmósfera. And so there are a number of uncertainties about Y it. hay varias incertidumbres al respecto. There's details of how we do the climate modeling. Hay detalles acerca de cómo fue que preparamos el modelo climático, But still, the biggest uncertainty is how much smoke. pero la gran pregunta o la que hay que responder sería ¿qué cantidad de humo? Next, please. So, what's new in my recent work? ¿Qué es lo nuevo en mi último trabajo? A nuclear war between these new nuclear states Una guerra nuclear entre estos nuevos estados nucleares, using less than 1% of the current nuclear arsenal utilizando mucho menos que el 1% del arsenal nuclear actual, would produce climate change unprecedented in human history. pudiera provocar un cambio climático sin precedentes en la historia humana. Nuclear winter theory was correct, is La correct, teoría del invierno nuclear era y es correcta. and the current arsenal can still produce nuclear winter. Y el actual arsenal pudiera producir un invierno nuclear. And the effects would last for more than 10 years because Los the efectos se smoke would stay in the prolongarían atmosphere that long. Durante más de 10 años porque el humo se mantendría en la atmósfera todo ese tiempo. Next. So the only way, as I said, we can test this is to look at analogs, look at things that happen in the climate system. De la única forma que pudiéramos comprobar esto es mirando u observando los análogos, cosas que han ocurrido. And so I'll go through these kind of quickly, but I just want to mention, I mentioned the diurnal cycle already. Think of the seasonal cycle. Well, in the tropics, that's probably not a good thing to say ya because you don't have a mencionaba- large seasonal cycle here. Yo mencionaba los ciclos diurnos y mencionaba los ciclos de las estaciones, pero bueno, en los trópicos esto no sucede exactamente así. I mean, so if you go to higher latitudes, like the countries that have the nuclear weapons, Como si se va a latitudes superiores, como aquellas donde se encuentran los países que poseen armas nucleares. it's cold in the winter because there's less sunlight. Los inviernos son mucho más fríos porque hay menos luz solar. So that's pretty simple. Now, Eso es muy simple. now the question is, can cities burn and produce the smoke? Ahora, la pregunta es, ¿pudieran las ciudades incendiarse y producir esa cantidad de humo? In 1906, there was an earthquake in San Francisco En, that produced a fire. en with lots of smoke. 1906 se produjo un terremoto en San Francisco que dio lugar a fuegos que produjeron mucho humo. And in World War II, there were firestorms from so-called conventional bombs
En la Segunda Guerra Mundial hubo tormentas de fuego como resultados de las bombas convencionales, además de las bombas nucleares. And then on Mars, we've seen dust storms that have covered the planet, like our theory tells us. Y en el planeta Marte hay grandes nubes de humo, nubes de polvo que cubren el planeta y bloquean la luz del sol. And then there was the asteroid impact that killed the dinosaurs 65 million years ago. También tenemos el impacto de los asteroides que condujeron a la extinción de los dinosaurios. Again, with dust that covered the planet and a lot of smoke. Y como resultado de ellos hubo una gran cantidad de polvo y de humo que cubrió todo el planeta. Of course, the difference is we had nothing to do with that. This time it would be humans doing it to ourselves. La diferencia es que, por supuesto, nosotros en aquellos momentos no tuvimos nada que ver con esto, y en este caso serían los seres humanos los que provocarían estos efectos. And from forest fires and volcanic eruptions, we have examples of smoke or dust. Y también a partir de las erupciones volcánicas y de los fuegos forestales tenemos las evidencias de grandes cantidades de humo y de polvo. That we can study the transport of them and their effects on temperature. Y pudiéramos estudiar cuál es la trayectoria de transportación y cuáles son los efectos en el clima. So I have examples of each of these. I'm not sure how much more detail to Tengo give you. ejemplos de todo esto, pero no sé cuántos detalles quieren ustedes que yo les dé. Okay, I'll just show you a couple. Next, please. Simplemente me voy a referir a dos de ellos. This is San Francisco burning, a drawing done. Este es un dibujo de la ciudad de San Francisco en llamas. Jack London was there. He's a well-known author in Russia. Maybe he's popular here too. Jack London es un autor muy popular en Rusia y me imagino que aquí también. And so he published this in a magazine. He went out onto the bay, and he said within an hour after the earthquake shock, the smoke of San Francisco's burning was a lurid tower visible 100 miles away. Él se dirigió a la costa y escribió este artículo para una revista. Y decía así el artículo: en una hora después de el golpe del terremoto, el humo de la ciudad de San Francisco quemaba y se erguía como una torre visible a miles, a cientos de millas de distancia. So I'm not going to read the whole thing, but no les voy a leer todo. There was this firestorm that lasted for 3 days, pumping the smoke into the atmosphere. Pero hubo tormentas de fuego que estuvieron ardiendo durante 3 días y que eran las encargadas de producir toda esa cantidad de humo que ascendía hacia la atmósfera. Next. This is what San Francisco looked like after the fire. Only the stone Así quedó buildings San were Francisco después del fuego. Next. Dresden was also bombed, destroyed by a firestorm by Allied Dresden bombing. también fue destruida por la bomba provocada, por el fuego provocado por una bomba en la Segunda Guerra Mundial. Keep going. There's a story by Kurt Vonnegut who I'm not going to read all this. Keep going. No les voy a leer todo esto. Go ahead. This is a graph of Mars. Este es un gráfico que muestra el planeta Marte. There was a dust storm that started in one hemisphere. Hubo una tormenta de polvo que comenzó en un hemisferio. And within a couple weeks it covered the whole planet. Y en un periodo de 2 semanas cubrió todo el planeta. Next, please. The asteroid, next. El asteroide. This was a forest fire that took place in Yellowstone Park in Wyoming. Esto fue un fuego forestal que ocurrió en el parque Yellowstone en Wyoming. I took this picture 3 years ago, but the fire was 20 years before that. Hace 3 años que yo tomé esta foto, pero el fuego se produjo hace más de 20. Next. And this is the smoke coming across the United States. Este fue el humo que estaba viajando por todos los Estados Unidos. And temperatures were 4 or 5 degrees colder under the smoke. Y las temperaturas disminuyeron de 4 a 6 grados en toda esta zona cubierta por el humo. Next. Now, this is one of the great paintings of the world, The Scream. Es una de las grandes pinturas del mundo, se llama El Grito. This red and yellow sky is from the Krakatoa eruption 10 years earlier, and Edward Munch remembered how brightly colored the sky was,
and put it into this Este painting. cielo en rojo y amarillo refleja la erupción del volcán Krakatau en 1883 y fue captada por el autor. It's just to remind us that volcanic eruptions also tell the same story. So Y también nos recuerda que con una erupción volcánica ocurre lo mismo. this is El Chichón. Go ahead. Este es el volcán del Chichón. And the dust went around the world in 3 weeks. El Next. polvo recorrió todo el mundo en un periodo de 3 semanas. Next. Next. Keep going. This is the Laki volcano in Iceland. Este es el volcán Laki en Islandia. Next. Next. It caused the next. Keep going. This is Tambora in 1815 erupted. Este es Tambora in en Indonesia. 1815, un volcán que entró en erupción en Indonesia. The next year in Europe, it was very cold. It was called the year without a summer. Y el año siguiente en Europa fue un año muy frío, se le llamó el año sin verano. So the famous poet Percy Shelley and his wife Mary went to have their vacation in Switzerland in Lake Geneva. El famoso poeta Percy Shelley fue de vacaciones al lago Ginebra en Suiza, But it was so cold and rainy they couldn't go hiking. pero había tanto frío y había tanta humedad que no pudieron. So they were writers. They decided to have a contest to see who could write the scariest story. No podían ir de paseo y entonces hubo como un concurso, se pusieron de acuerdo con varios autores para ver quién escribía la historia más terrible, de más miedo. And Mary Shelley wrote Frankenstein. Y Mary Shelley entonces escribió Frankenstein. Next. So this was produced by the climatic effects of a volcanic eruption. De modo que esto inspired fue her. producido por el cambio climático como resultado de la erupción del volcán. And it was only 1 degree colder than normal. Y solamente tenía una diferencia de 1 grado con respecto a la temperatura normal. But it just reminds me to be scared about nuclear winter. Pero eso me recuerda que tenemos que tenerle mucho miedo al invierno nuclear. Keep going. So I just want to end. Only nuclear disarmament will prevent the possibility of a nuclear environmental catastrophe. Yo quisiera concluir con esta frase: solo el desarme nuclear evitará la posibilidad de una catástrofe ambiental nuclear. So the continuing American and Russian reductions set an example for the world. Las continuas reducciones por parte de los Estados Unidos y de Rusia de sus arsenales han constituido un ejemplo para el mundo. But they're not enough. Pero esto no es suficiente. Okay, thanks very much. Muchas gracias. Ustedes no van a hacer preguntas. Oh yes, please, I'll be happy to answer any questions. Estaría muy complacido de responder cualquier pregunta. Ante todo, profesor Robo, felicitarlo a nombre de todo el colectivo de científicos de diferentes campos que están aquí presentes y de sus colegas por una excelente e instructiva conferencia sobre un tema tan actual que vincula el cambio climático y el peligro nuclear. Yo tengo una sola pregunta. Conozco que a partir de sus trabajos han habido algunas, digamos, encuentros que cuestionan algunos de los resultados. Quisiera que él explicara en qué sentido, si es desde el punto de vista del modelo o es alguna conclusión. Y yo quisiera preguntarle eso. Muchas gracias. In the last 3 years when we did this work again, Durante los últimos 3 años, cuando repetimos este trabajo, there really haven't been any challenges to the work. en realidad no había ningún tipo de desafío específico hacia el trabajo. In the 1980s, there were people that En los challenged the años work. de 1980 había personas In fact, Stephen Schneider, who was que a impugnaban well-known este trabajo. climatologist,
wrote a paper saying it would not be nuclear winter, it would be El nuclear señor fall, nuclear otoño. Schneider dijo que en realidad nunca iba a haber un invierno nuclear, pero que más bien habría un otoño nuclear. But he used a very simple climate model too. Pero él también utilizó un modelo climático muy simple. And when I talked to him about it earlier this year and explained our new results, Y a principios de este año, cuando conversé una vez más con él y le expliqué cuáles eran los nuevos resultados, he agreed with me that really it was nuclear winter for this much smoke. él coincidía conmigo en que habría un invierno nuclear si se acumulaba esta cantidad de humo. In the 1980s, we had Carl Sagan working on this, and he was a En very los años charismatic person and got a lot of attention. 1980 estaba el señor Carl Sagan, que atrajo mucha atención, era una persona muy carismática. And we've actually been frustrated that not that there have been criticisms, but that people have not been paying any attention at all to our recent work. Y nos frustró mucho el hecho, no de que hubiera muchas críticas, sino de que había muchas personas que no le prestaban la atención suficiente a este problema. So I'm very happy to have this opportunity to maybe get some more publicity and more people paying attention to De modo this que me now. complace mucho haber tenido esta oportunidad de obtener un poco más de publicidad y de llegar a una mayor cantidad de personas. ¿Qué fue lo que plantearon ellos, los que impugnaron? Bueno, hemos quedado sin... Precisamente, comandante, fueron cuestiones de carácter científico. Análisis desde el punto de vista de los modelos, los actuales modelos de cambio climático se basan en cálculos, modelos que cada vez son más perfectos, pero como explicaba el profesor, no siempre han podido ser verificados y entonces hay dudas de acuerdo con la época geológica, con los datos que realmente se tienen a partir de más de 150 años aproximadamente. Pero él lo explicó bien, Correcto. cada Yo uno de los supuestos. Lo que estaba diciendo era que había otros científicos que habían manifestado determinadas reservas. Y él ahora nos ha explicado que inclusive los más renombrados han reconocido que las teorías en el uso de los modelos que han hecho ellos no pueden ser contestados desde el punto de vista del conocimiento actual. Yo le hice una pregunta. Que, ¿cuánta gente en el mundo conocía estos datos? Él me dijo que muy poca gente. Le pregunté incluso en su país, ¿cuánta gente conoce esos datos? Igual, sencillamente se ignoran. Y a mí me parece que tiene suficiente gravedad todo lo que se dijo, como para que se conozca, se divulgue todo eso. Y le expliqué la intención nuestra de tomar la película y la voz, todo para divulgarla. Nosotros tenemos que recordar eso y hacer que la gente lo conozca y luchar. No hacemos nada con conocerlo nosotros. Lo que hace falta es que lo conozca el mundo. ¿Y por qué? A lo mejor, bueno, hay que buscar a los psicólogos para que explique qué es lo que pasa con las masas que no entienden. I have an answer. Yo le tengo una respuesta. It's called denial. Esto se llama negación. It's so horrible that people don't want to think about Es it. algo tan horrible que las personas no quieren pensar sobre eso. It's easier to pretend it does not exist. Es más fácil simular que esto no existe. Esa es una explicación. Porque uno se lo pregunta todos los días. Las malas noticias no sé. And you know, there are just like with global warming, there are Y como usted interests sabe, al igual que pasa con el cambio climático, who don't want to change the current way of doing business. hay intereses que se oponen a la forma de hacer negocios como existen en estos momentos. Yo no tuve ninguna duda I have no a doubt. partir de los puntos que él señaló ahí, Based on the aspects
Y además estudiar los volcanes, qué pasó en tal año, en el otro, en el otro, en el otro. Y no se habló porque no es una conferencia alarmista, porque él no ha dicho las cosas nuevas que hay. Porque antes tenían que montar un avión, estar como 14 horas, no sé cuántas horas volando, ponerle nombre y todo eso. Bueno, ya sabemos cómo se llamaba la bomba esa que tiraron. Y ahora, ¿en qué tiempo llega? ¿Y con qué precisión, con qué velocidad? ¿Y cuántas se pueden trasladar al mismo tiempo? No, alrededor de eso se puede argumentar un peligro varias veces mayor que lo que se deduce del simple análisis de los datos. Cuando se ha hablado de la tecnología moderna, de la precisión que tiene, no hay duda que el volcán está en el mismo lugar. Ese no se movió. Pero las bombas, ¿cuál es el efecto cuando se acumulan 2, 3? Ha sacado fotos que nosotros no teníamos ni idea. Esa foto de las ruinas que dejaron algunas pruebas por los incendios. No es nada, parece cosas de juguete lo que sabemos y un mundo lo que ignoramos. Entonces nuestra batalla es esa, que es hacer conciencia, de la cual hablamos tanto. ¿Qué es crear una cultura? ¿Y cuánto los alienta ustedes a los científicos? Que la gente ni se entere de lo que están haciendo. ¿Cuántas horas invierte? Ustedes son científicos, bueno, están aquí más bien lo del área relacionado con el clima, con todo eso. Bien. ¿Y lo de la medicina? Lo de la medicina con todos los medicamentos y qué hace la gente y cuánto predican, pero avanzan. Porque en la propia televisión se señalan los casos, por ejemplo, de los médicos que están allá en Ecuador y lo repiten y han convencido a mucha gente. Y en un país como Ecuador con 15 millones de habitantes y más de 300.000 personas con problemas genéticos. Han hecho lo mismo también, lo han estudiado en Bolivia, han visto las diferencias tremendas, influido por el clima, por la altura, por todo eso. La diferencia con Nicaragua, por ejemplo, o con Venezuela. ¿Y cuánta gente no han convencido? ¿Y cuántos médicos no se dedican a la tarea esa? No pueden estar, yo conozco unos cuantos. Y cuando vienen de vacaciones se desesperan por volver. Bueno, se ha creado una conciencia, no es imposible crear una conciencia. Por encima de toda esa indiferencia, primero por encima de la ignorancia, porque si la población no sabe leer ni escribir, pero ahora por lo menos todos los que ven las imágenes. Hay un fenómeno nuevo en esta época. Cuando estaba la radio, ¿acaso se podía dar una conferencia como esta? Y explicar eso, hay que ver el valor de las imágenes que se ven ahí. Antes era la radio y cuando no había radio, cuando todo era por cable. Y así, y para los que no tienen ni radio, ni televisión, ni electricidad, ni saben leer, ni escribir, que bueno, se ha demostrado que se puede enseñar a leer y escribir. Y que todo el mundo tiene talento para aprender a leer y escribir en las personas normales. Escribir, cantar, hacer poesía, no se sabe las cualidades que tiene la gente. Si las desarrolla, si va a adoptar una posición pesimista, nadie trabaja, nadie hace nada, nadie lucha. A mí me parece que todos estos temas tienen una enorme importancia. Y yo creo en la capacidad que tiene nuestro pueblo de aprender. Y otros pueblos también, porque uno lo ve. De modo que yo creo que una gran obra es aprovechar. No se utilizan los medios para hacer que todo el mundo compre un cepillo o compre un tipo de zapato, se lo están repitiendo 20 veces.
Entonces esos medios pueden servir también para divulgar. Pienso, bueno, hagan alguna prueba, conversen con algunos otros investigadores que interroguen a la gente, que conversen con ellos, que le pregunten qué pensaban, qué conocían de todo eso que ahora pueden ver por televisión. Porque se conoce hasta el número exacto de personas que ven la televisión, qué día la ven, cuál es el lunes, el martes, el domingo, etcétera, todo. Mira que la gente sabe, hasta de deporte. ¿Quién no es experto en pelota? En casi todas las cosas. Porque no, lo están viendo, entonces tiene una capacidad, hay que contar con eso también. Si vamos a contar nada más con lo negativo, pues nadie haría nada. Y esa es la lucha en que estamos envueltos. Y la verdad, y yo me alegré mucho cuando yo supe, entonces lo supe como a las 11, que la conferencia era hoy. Ustedes tuvieron otra, me enteré que fue sobre ¿cómo le llaman? La cuestión de ¿cómo le llaman ustedes? ¿Qué? Nanotecnología. Yo digo, bueno, ese no es tan importante ahora. Bueno, para nosotros en este momento. Pueden tenerla a ver quiénes tienen el privilegio de recibir esos tratamientos. Que la mayor parte no, mucha gente no la tiene. Pero cuando era el problema para hablar de este tema del invierno nuclear, ¿cómo le llaman? El invierno nuclear. Entonces, yo no me pierdo de eso. Y cuando me dijeron que eran 30 y tantos, yo dije, bueno, debieran traer un poco más. Y yo comprendo, ¿no? Que cada uno está en su trabajo, pero ¿cuántos no podían estar aquí hoy? Pero no importa, ustedes tienen el material y nosotros le consultamos, es lo que él quiere que se conozca. Y ustedes pueden mostrarle eso. Y no solo ¿cuántos eventos tienen ustedes al año? Ustedes digan cuántas personas les pueda interesar en reuniones, le pueden poner ese material. Y volverlo a repetir. A uno le gustaría volver a verlo, qué sé yo, dentro de 15 días por lo menos, o mañana, porque uno no pudo tomar todos los datos. Algunas cosas que se escaparon, pero está elaborado con mucha precisión, con mucha claridad. Y es muy interesante, no le sobra una palabra a la explicación, tocando punto por punto, que también, le exigen. Yo he oído hablar en estos días de los exámenes para doctores en nuestro país, las exigencias, y he visto a algunos médicos preparando sus exámenes para el título de doctor. Conozco algunos incluso que forman parte del tribunal. Lo que tienen que hacer unos librascos de este tamaño viendo las tesis y midiendo no solo lo que dicen y la forma en que está expuesto, sino su capacidad para ser profesor. Puede haber un científico que no sea profesor, pero el título de doctor se lo otorga a quien tenga la metodología para enseñar. Realmente lo que le exigen es muchísimo. Y me decían, bueno, por cada uno de los que recibe el título puede haber en otros lugares más, 5, 6 que lo reciben. Yo pregunté cuál era el papel de cada cual, qué hacía el ministro de la Educación Superior, qué hacía la Academia de Ciencias. Claro, ellos no tienen que leerse todos los trabajos, eso no le alcanzaría el tiempo. Y los tribunales son varios para poderles leer. Y yo digo, es mejor que sean exigentes. Pero, y conozco muchísima gente que ha hecho trabajos importantes con tecnologías nuevas, que han contribuido muchísimo. Y sin embargo tienen que pasar. Es bueno, es mejor la exigencia que la masividad de los títulos. De modo que cuando ustedes digan que tienen tantos doctores o tienen tantos que son expertos en ciencia o en
¿cómo le llama? En la cosa atómica, la cosa nuclear. Por cada uno de ellos hay varios más. El director del acuario es físico nuclear. Y yo en broma estaba conversando con un visitante. Cuando él dijo físico nuclear o algo, le digo, es físico nuclear de verdad. ¿Por qué lo trajeron? Bueno, para que no fabricara una bomba. Pero gente que entiende y está allí. Ahora sabe más de delfines y de peces que lo que sabe de energía nuclear. Donde quiera nos encontramos esa gente bien preparada. Hoy estaba yo viendo por la televisión que nuestro país dedicaba el 6% del PIB a la educación. Es uno de los países del mundo que el más alto índice dedica a la educación. Es decir, que hay muchísimas cosas que pueden hacerse en este campo. Y ustedes, allá estoy viendo a alguien que yo conozco. Eres tú. Estaba yo contando lo que tú has narrado también de lo que pasa por allá por Ecuador. Tú que eres periodista y divulgador. Se puede hacer mucho, pero mucho más. Podemos hacer muchísimos trabajos y traducir este lenguaje a veces un poco difícil al que las personas lo entiendan. Y yo creo que esta conferencia es muy fácil para las personas comunes, para el ciudadano común, porque pone ejemplos y las personas funcionan con ejemplos. Yo que atiendo la ciencia hace muchos años y el tema ambiental, le digo que las personas me responden bien cuando yo hago un reportaje y pongo ejemplos. Porque a veces la ciencia es difícil de entender. Se habla de 150 megatones, 3 megatones, tantos kilotones. Las personas no entienden eso. Pero cuando uno le enseña una foto de una ciudad arrasada y uno dice que hace 50 o 65 años pasó eso con una pequeñita arma nuclear y que hoy hay muchas miles más que la que derrumbó, que destruyó esa ciudad, pues entonces las personas entienden. Y eso es lo que queremos hacer los periodistas aquí en Cuba y estamos todos en esa misma línea, ¿no? De poder hacer esa divulgación y ayudar en América Latina, sobre todo, que tenemos el ALBA, que tenemos muchas vías para ayudar. Eso es verdad, la gente no entiende de kilotones. No entiende. Pero tampoco entienden de megatones. Bien. Pero kilowatt sí entiende. Ajá. Y lo que cuesta y lo que hay que pagar y todo eso. Cuando le dan la cifra en megawatt, entonces no le entienden. Ahora mira, el problema más difícil. ¿Cuál es la capacidad de Itaipú? Tú estás en la ciencia de la ciencia, no te quiero poner en apuro. Bueno, Itaipú tiene una capacidad de 19 millones de kilowatts. Que quiere decir 19 megawatts. ¿Es la más grande del mundo? Sí, yo creo que es una de las más grandes, pero no es la de más capacidad. ¿Sabe una que tiene más capacidad? La del Yangtze. Y sin embargo tiene mucho menos agua. ¿Qué quiere decir? Que la de Itaipú puede trabajar muchas más horas que la del Yangtze. Pero la Yangtze llega a 20 millones. Cuando están trabajando todos los motores. Lo que no puede estar 10 horas, a lo mejor son 3 o 4. Es decir, que hay muchas cosas de estas que a la gente se le complica, pero que se le puede explicar. Porque a mí cuando me hablaron de megawatt me quedé así también, desestabilizado. Bueno, ¿qué es un megawatt? Y él ahí habló de kilotones, de megatones, pero después habló de TNT. Y la gente entiende el TNT. Aquí en un tiempo todo el mundo aprendió, en la época de Machado, todo el mundo sabía lo que era un TNT. Porque contra Machado y todo eso usaron todas esas. Ya hoy, bueno, no es absurdo porque vienen ciertas normas éticas nuevas, no se puede usar el TNT, tú no puedes convertir en víctima, porque todo evoluciona. Y entonces, pero al fin y al cabo lo que ella dice, se puede entender esas conferencias, se la pueden explicar en Cuba, te lo aseguro, a los muchachos de 8 años. Y hasta de menos, porque a veces juegan ajedrez, yo no me atrevería a jugar ajedrez con un muchacho de esos de 6 o 7 años. Les pasa como Capablanca, dice que le ganaba al abuelo.
porque tienen una mentalidad para eso. Pero los niños en Cuba, en general, yo te aseguro que entienden eso. De modo que el público al cual se le pueden explicar estos problemas es desde el que tenga 8 años hasta el que tenga la edad mía. Hay algunos que tienen más que yo y hacen más cosas que yo, desde luego. Así que hay un campo enorme, es lo que sostengo, para divulgar esa idea. Y entonces esa idea divulgada se convierte en un instrumento para que se pueda cumplir eso que él plantea, que desaparezcan las armas nucleares. Pero no solo las nucleares, las convencionales destructivas, porque ahí fabrican unos proyectiles que tienen tungsteno, lo llevan a 25.000 kilómetros por hora, una velocidad enorme, y bajan, caen con una velocidad de más de 20.000. Y todo lo que hay abajo, no hay nada, no hay puesto de mando, no hay que resista, no queda nada. Hay armas convencionales que hoy son más destructivas incluso, en un punto concreto, que las armas nucleares. Liquidan todos los puestos de mando, lo liquida todo. Entonces, el problema es quién tira primero. Creo que hoy estamos dependiendo de eso. Yo puedo hablar más de todo esto, pero no quiero extenderme acerca de los riesgos que significa la ignorancia y la posesión de esas armas en esta época. Y el número, porque eso es cosa de loco, ¿qué es eso de tener 20.000 armas nucleares? Si 100 de ellas pueden acabar con la vida humana. Una guerra regional, y algunos tienen más que la que dicen ahí. Es la realidad. ¿Para qué? No puede ser de gente realmente cuerda la fabricación de miles de armas nucleares. Entonces, sobre eso, bueno, hay que discutir. Bien, no lo vamos a... Bueno, por mi parte, si alguno quiere preguntar, desde luego. Pero creo que le hemos pedido un trabajo fuerte a él y vamos a quedar muy agradecidos con lo que nos ha enseñado. Y lo vamos a divulgar, qué es lo que le interesa a los investigadores. Está claro. Oye, hay que felicitarte a ti también. Profesor, mire, para el repaso del... Esto no es publicidad, sino... Tiene cuento decir, son verdades. Y aquí le dediqué los dos. Y se lo entrego para que se entretenga de vez en cuando y repase el español. En cada cuadro un comité, en cada